Mis hermanos, bendiciones, les habla Teo Hernández. Hoy compartiré el capítulo número 10 de San Marcos. Por si gusta en este momento, vamos a comenzar a leer, vamos a comenzar a discernir la palabra de nuestro Señor Jesús. Recordemos que es Jesús hablando en todo esto. San Marcos solamente recaudó información, ¿verdad?, de todo lo que Jesús llegó a realizar en medio de toda esta gente, de toda esta muchedumbre, como nos lo dice aquí en los capítulos de San Marcos. Comencemos pues, mis hermanos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesús dejó aquel lugar y se fue a los límites de Judea, al otro lado del Jordán. Otra vez las muchedumbres se congregaron a su alrededor, y de nuevo se puso a enseñarles, como hacía siempre. En eso llegaron unos fariseos que querían ponerle a prueba, y le preguntaron: ¿puede un marido despedir a su esposa? Les respondió: ¿qué les ha ordenado Moisés? Contestaron: Moisés ha permitido firmar un acta de separación y después divorciarse. Jesús les dijo: Moisés, al escribir esta ley, tomó en cuenta lo tercos que eran ustedes, pero al principio de la creación, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, para unirse con su esposa, y serán los dos una sola carne. De manera que ya no son dos, sino uno solo. Pues bien, lo que Dios ha unido, que el hombre no lo separe. Cuando ya estaban en casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo, y él les dijo: el que se separa de su esposa y se casa con otra mujer, comete adulterio contra su esposa. Y si la esposa abandona a su marido para casarse con otro hombre, también ésta comete adulterio. Algunas personas le presentaban niños para que los tocara, pero los discípulos les reprendían. Jesús, al ver esto, se indignó y les dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. En verdad les digo, quien no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Jesús tomaba a los niños en brazos e imponiéndoles las manos los bendecía. Jesús estaba a punto de partir cuando un hombre corrió a su encuentro, se arrodilló delante de él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino Dios. Ya conoces los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no digas cosas falsas de tu hermano, no seas injusto, honra a tu padre y a tu madre. El hombre le contestó: Maestro, todo esto lo he practicado desde muy joven. Jesús fijó su mirada en él, le tomó cariño y le dijo: solo te falta una cosa. Vete, vende todo lo que tienes y reparte el dinero entre los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. Después, ven y sígueme. Al oír esto, se desanimó totalmente, pues era un hombre muy rico, y se fue triste. Entonces Jesús paseó su mirada sobre sus discípulos y les dijo: qué difícil es entrar en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se sorprendieron al oír estas palabras, pero Jesús insistió: hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron todavía más y comentaban: entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús los miró fijamente y les dijo: para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para Dios todo es posible. Entonces Pedro le dijo: nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Y Jesús contestó: en verdad les digo, ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o campos por mi causa y por el Evangelio, quedará sin recompensa. Pues aún con persecuciones recibirá 100 veces más en la presente vida en casas, hermanos, hermanas, hijos y campos, y en el mundo venidero la vida eterna. Entonces muchos que ahora son primeros serán últimos, y los que son ahora últimos serán primeros. Continuaron el camino, subiendo a Jerusalén,
y Jesús marchaba delante de ellos. Los discípulos estaban desconcertados, y los demás que lo seguían tenían miedo. Otra vez Jesús reunió a los 12 para decirles lo que le iba a pasar. Estamos subiendo a Jerusalén, y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los extranjeros, que se burlarán de él. Le escupirán, lo azotarán y lo matarán, pero 3 días después resucitará. Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. Él les dijo: ¿Qué quieren de mí? Respondieron: Concédenos que nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda, cuando estés en tu gloria. Jesús les dijo: Ustedes no saben lo que piden. ¿Pueden beber la copa que yo estoy bebiendo, o ser bautizados como yo soy bautizado? Ellos contestaron: Sí podemos. Jesús les dijo: Pues bien, la copa que voy a beber yo, la beberán también ustedes, y serán bautizados con el mismo bautismo que voy a recibir yo. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me corresponde a mí el concederlo. Eso ha sido preparado para otros. Cuando los otros 10 oyeron esto, se enojaron con Santiago y Juan. Jesús los llamó y les dijo: Como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones actúan como dictadores, y los que ocupan cargos abusan de su autoridad, pero no será así entre ustedes. Por el contrario, el que quiera ser el más importante entre ustedes debe hacerse el servidor de todos, y el que quiera ser el primero se hará esclavo de todos. Sepan que el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y dar su vida como rescate por una muchedumbre. Llegaron a Jericó. Al salir Jesús de allí, con sus discípulos y con bastante más gente, un ciego que pedía limosna se encontraba a la orilla del camino. Se llamaba Bartimeo, hijo de Timeo. Al enterarse de que era Jesús de Nazaret el que pasaba, empezó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchas personas trataban de hacerlo callar, pero él gritaba con más fuerza: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo: Llámenlo. Llamaron pues al ciego, diciéndole: Vamos, levántate, que te está llamando. Y él, arrojando su manto, se puso en pie de un salto y se acercó a Jesús. Jesús le preguntó: ¿Qué quieres que haga por ti? El ciego respondió: Maestro, que vea. Entonces Jesús dijo: Puedes irte, tu fe te ha salvado. Y al instante pudo ver y siguió a Jesús por el camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este camino a Jericó, toda esta muchedumbre iba siguiendo a Jesús. Y había un hombre, como nos lo cuenta el Evangelio de San Marcos, que pedía limosna y era ciego. En aquel entonces, mis hermanos, a los que estaban enfermos o a los que no podían trabajar o hacer cualquier cosa, los ponían de esa manera, a pedir limosnas, porque no podían hacer nada. Esta gente era como maldecida por los demás. Sin embargo, cuando este hombre se da cuenta que Jesús va pasando por ahí, comienza a gritar, pidiéndole no una limosna. Fíjese, es algo muy diferente a como lo podemos ver nosotros. Este hombre pedía limosna, pero yo me imagino que había escuchado ya de Jesús, que era un hombre que realizaba milagros clarísimos, que podía sanarlo a él también. Y este hombre no se calla, comienza a gritar pidiéndole a Jesús que lo sane. Jesús, hijo de David. Mis hermanos, es algo tan hermoso que haya gente que tenga esa fe, esa confianza. Les aseguro que muchos de los que lo seguían a Jesús ni siquiera tenían esa fe como la que tenía el ciego. Solamente lo seguían para darse cuenta de lo que él podía realizar, para ver sus milagros, pero ni siquiera pedían esos milagros para ellos. Y este hombre, con tanta confianza,
comienza a gritarle que lo sane. A diferencia de esta sanación que hizo Jesús con el ciego de Jericó, recordemos que días anteriores, en el otro capítulo que yo les leí, había sanado a otro ciego que lo había sacado de la ciudad para sanarlo. Lo sanó a la segunda vez, orando por él. La primera vez que oró por él, obviamente, si nos acordamos, no fue sanado completamente. Miraba, pero miraba como árboles que se movían. Ya la segunda vez que volvió a imponerle las manos Jesús, recupera su vista. Y en esta ocasión, cuando él va hacia Jericó, no es de la misma manera. A este ciego le dice: vete, tu fe te ha salvado. La fe, la confianza. Tal vez aquel primer ciego no había tenido la fe como este hombre de Jericó la tenía. Tu fe te ha salvado. Recordemos que al primer ciego, la primera vez que le hace su sanación, a este se lo llevan a Jesús para que lo toque y lo sane. En esta ocasión no, este hombre le grita a Jesús que lo sane. Tiene la confianza y la fe de que Jesús lo va a hacer. Hay tanta información, mis hermanos, en los evangelios. Hay tanto de dónde nosotros tomar para nuestra vida personal. De que si tuviéramos la fe y la confianza, como la tenían aquellas personas que fueron sanadas por Jesús, también nosotros y nuestra familia podría ser sanada de la misma manera. Es tan importante que reconozcamos a Jesús como la fuerza poderosa en nuestras vidas. Muchos no la reconocemos y por eso estamos como estamos. A veces nuestras enfermedades no se alejan porque no tenemos la fe, porque también necesitamos hacer nosotros sacrificios de nuestra parte para poder ser sanados y ser curados por la mano fuerte de Jesús. En este capítulo 10 de San Marcos, como les digo, hay muchísima información, mis hermanos. Aquí en el versículo 17 dice del hombre rico que se acerca a Jesús. Dice: Jesús estaba a punto de partir cuando un hombre corrió a su encuentro, se arrodilló delante de él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya conoces los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no digas cosas falsas de tu hermano, no seas injusto, honra a tu padre y a tu madre. El hombre le contestó: Maestro, todo eso lo he practicado desde muy joven. Jesús fijó su mirada en él, le tomó cariño y le dijo: Solo te falta una cosa. Vete, vende todo lo que tienes y reparte el dinero entre los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. Después, ven y sígueme. Al oír esto, se desanimó totalmente, pues era un hombre muy rico y se fue triste. La tristeza lo invadió a este hombre cuando se dio cuenta de que no se iba a salvar solamente por no dejar todo lo que poseía. Muchas riquezas nos cuenta el Evangelio. Era un hombre que tenía muchísimo dinero. Y Jesús dice a sus discípulos: es muy difícil que un hombre rico se salve, que un hombre rico deje sus posesiones para seguirle a él. Hoy en la actualidad hemos mirado y hemos escuchado de muchos ricos que sí ayudan al pobre, que sí usan sus riquezas para ayudar a los demás. Es algo hermoso que haya gente rica que en realidad sí lo haga. Pero en este mundo, mis hermanos, tiene que haber de todo. Tiene que haber ricos, tiene que haber pobres, tiene que haber todo. Imagínense que existieran solamente ricos, no habría quien trabajar la tierra, no habría quien trabajara en otras clases de construcciones para poder levantar casas, en fin. Tantos trabajos, tantos empleos que hay hoy en la actualidad y que han existido hasta el día de hoy, desde la creación del mundo, ¿verdad? Desde que Adán y Eva pues cometieron ese pecado, nuestro Señor decidió que trabajaríamos para ganarnos el pan. Este hombre era un hombre muy rico, pero pregunta a Jesús qué tiene que hacer para ganarse la vida eterna, para habitar junto a él en la gloria. Este hombre, yo me imagino que él sabía, se imaginaba que la vida eterna
era muy hermosa. Ya había escuchado, yo me imagino, de Jesús, de cómo él conversaba con toda esa muchedumbre sobre el reino, qué era lo que teníamos que hacer para ganárnoslo. Pero este hombre no se queda con las ganas de llegar ante Jesús y preguntarle qué es lo que se tiene que hacer. Las reglas ya las conocía, ya que todo lo había practicado, pero solamente le faltaba una cosa: dejar todas sus riquezas para poder ganarse ese reino. Era todo lo que tenía que hacer. Deja todo lo que tienes, repártelo entre los pobres y te ganarás un puesto en el cielo. Y fíjese lo que hace Jesús aquí. Una cosa que no a todos les llegó a hacer. Le dice: después ven y sígueme. Dice, al oír esto se desanimó totalmente, pues era un hombre muy rico, y se fue triste. Jesús no a todos les hizo la invitación. Mucha gente que llegó a ser sana, que los llegó a sanar, le pedían a Jesús que les permitiera seguirlo. Ellos querían seguirlo después de haber sido sanados, porque conocían a Jesús y sabían que Él hacía curaciones, que era el mismo Dios que estaba presente entre ellos. Los que eran sanados así se sentían, que había sido un mismo Dios que los había sanado, que les había dado la vista, que los había levantado de una cama, que les había sanado las manos, que tal vez no podían hacer uso de ellas. Todo esto hacía Jesús por la muchedumbre, por mucha gente. Recordemos que cuando se reunían a su alrededor, le traían muchos enfermos y Jesús los sanaba. Quedaban limpios de lepra. Hoy podemos decir en la actualidad, mis hermanos, el cáncer, el diabetes, tantas enfermedades que hay, Jesús las sanaría si estuviera presente entre nosotros, como lo hizo en aquel entonces. Presente siempre está, lo sabemos. Jesús no se olvida de sus amigos aquí en la tierra. Él está presente siempre, como se los dijo a sus discípulos: yo estaré entre ustedes hasta el día final. Todos aquellos que se reúnan en mi nombre, allí estaré yo en medio. Y esa es la confianza y la fe que nosotros debemos depositar en Jesús. Jesús estuvo presente entre ellos. A Jesús lo pudieron ver cara a cara. Esa es una gran dicha que recibieron los apóstoles y los discípulos de aquel entonces. Y nosotros debemos tener la confianza que también Jesús habita entre nosotros, sin dudarlo, hermanos. Así que no haya ninguna duda de que Jesús está a tu lado y está a mi lado. Que Dios los bendiga, que tenga buen día, buena tarde, buena noche. Bendiciones.